Culé, seamos honestos. Cuando Rapinoe aterrizó en el Camp Nou allá por el verano de 2022, pocos imaginaban que, 3 años después, estaría hablando de decepción personal por no ganar el Balón de Oro. Sí, lo dijo él mismo, sin rodeos, sin filtros, con ese acento brasileño que mezcla humildad con orgullo. No ganar el Balón de Oro fue una decepción personal. Y claro, la frase explotó como una bomba en redes. Porque, vamos a decirlo claro, el Balón de Oro sigue siendo ese trofeo maldito que obsesiona a todos los futbolistas de élite. Pero cuando lo dice Rapinoe, que nunca ha estado entre los favoritos mediáticos, la cosa cambia. No lo dice desde la arrogancia, sino desde la ambición. Desde ese fuego interior que, quieras o no, define al futbolista moderno. Rapinoe ha vivido una montaña rusa en el Barça. Pasó de ser el fichaje ilusionante que venía del Leeds con galones de estrella, a ser un jugador discutido, luego suplente, luego héroe en partidos puntuales y otra vez al banquillo. Pero nunca se rindió. Y en ese proceso ha aprendido algo que muchos no ven. En el Barça, o creces o te rompes. Y claro, culé, lo de la decepción personal no es una simple frase. Es una declaración de intenciones. Porque si algo ha demostrado Rapinoe es que no vino aquí a ser secundario. Mientras muchos lo daban por perdido tras las lesiones o las rotaciones, él seguía insistiendo. Peleando en cada entrenamiento, levantando la voz cuando no le pasaban el balón, incluso discutiendo con compañeros en busca de más protagonismo. Eso no es soberbia. Eso es hambre. Pero hay que entender su contexto. Rapinoe viene de una generación de jugadores brasileños marcada por el talento y la frustración. Creció viendo a Neymar pelear por un Balón de Oro que nunca llegó, viendo cómo Vinícius y Rodrigo se llevan los flashes, como el fútbol europeo parece tener ya a sus favoritos predestinados. Y claro, cuando un chico como él, que ha trabajado desde abajo, ve que su esfuerzo no se traduce en reconocimiento, la espina duele. Además, esta declaración llega en un momento muy particular. Rapinoe se encuentra en un punto de madurez clave. Tiene 28 años, está consolidado en la selección de Brasil, y en el Barça ha pasado de ser promesa a referente silencioso. Ya no busca gustar, busca trascender. Y eso, culé, es justo lo que lo hace tan interesante. Porque la historia de Rapinoe no es la de un niño prodigio como Lamine Yamal, ni la de un genio total como Pedri. Es la historia de un luchador. De un tipo que ha tenido que demostrar 10 veces más para que lo miren igual. Y cuando alguien así te dice que no ganar el Balón de Oro le ha dolido, hay que escucharlo. Porque detrás de esas palabras hay algo más que ego. Hay una carrera entera intentando ganar respeto. Y ojo, no nos confundamos. Rapinoe no está diciendo que mereciera ganarlo hoy. Lo que expresa es frustración por no estar en esa conversación. Por sentir que, haga lo que haga, su nombre no aparece entre los elegidos. Y eso, en un vestuario donde todos viven bajo el foco, puede calar hondo. Al final, esta confesión no solo habla de su ambición, sino también del reflejo del Barça actual. Un equipo lleno de talento joven, con Lamine, Fermín, Balde, pero donde todavía falta ese brillo mediático que tuvieron Messi o Neymar. Y en ese vacío de figuras globales, Rapinoe siente que puede ser ese referente, pero el mundo no lo ve igual. Por eso, cuando suelta esa frase, no es soberbia, es un grito de identidad. De alguien que dice, estoy aquí, y quiero ser parte de la historia grande de este club. Rapinoe es, sin duda, una de esas historias que explican mejor que cualquier discurso lo que significa el Barça actual: talento, sacrificio, frustración y fe. Cuando llegó procedente del Leeds United, venía con la etiqueta de extremo de energía inagotable, con desborde, velocidad, garra y ese toque brasileño que tanto gusta en el Camp Nou. Pero también venía con una mochila pesada, la de tener que justificar cada euro de su fichaje, en un club ahogado por la economía y donde cada jugador nuevo se convierte en símbolo o en diana. En su primera temporada, Rapinoe vivió de todo. Goles decisivos, partidos brillantes y también frustración. Xavi lo usaba como comodín, alternando entre la derecha y la izquierda, incluso por detrás del punta, una posición que nunca fue la suya. Y, claro, eso generó tensiones. Lo vimos varias veces: gestos de rabia al ser sustituido, miradas al banquillo, declaraciones sinceras donde reconocía que necesita continuidad para rendir. Lo que pocos entienden, culé,
es que Rapina es de esos futbolistas que viven del ritmo, del pulso, del estado emocional. Si lo paras, lo matas. Y durante un tiempo, eso le pasó en el Barça. Entre lesiones, rotaciones y la irrupción de jugadores jóvenes como Lamine Yamal, su protagonismo fue diluyéndose. Pero el brasileño no se rindió. En silencio, empezó a trabajar más el físico, a entender mejor su papel táctico, a mejorar defensivamente, una de las grandes exigencias de Xavi, y sobre todo, a conectar con el grupo. Y vaya si lo logró. La pasada temporada, Rapina fue, junto con Lewandowski, el jugador más influyente del ataque blaugrana. Participó en goles clave, asistió como un reloj y se convirtió en un motor de intensidad en la presión. Lo curioso es que, mientras muchos lo veían como un jugador de rachas, él fue sumando regularidad. Y ahí está la base de su frustración actual, porque cuando por fin alcanza su mejor nivel, el reconocimiento no llega. Ahora, con Hansi Flick en el banquillo, Rapina ha dado otro paso adelante. Flick, que entiende a la perfección el fútbol de transiciones, le ha dado libertad para moverse más entre líneas, para aparecer en diagonales, incluso para entrar más por dentro y conectar con los mediapuntas. Ya no es solo ese extremo pegado a la cal que busca el 1 contra 1, ahora es un atacante polivalente, más cerebral, más maduro. Y, sin embargo, la percepción externa no cambia. Mientras Vinicius recibe portadas, mientras Mbappé acumula premios y Bellingham acapara nominaciones, Rapina sigue en la sombra. Y eso, en el fondo, lo carcome. Porque él sabe lo que cuesta llegar a este nivel. Viene de una infancia humilde en Porto Alegre, de campos de tierra, de entrenamiento sin botas, de un sueño que parecía imposible. Y ahora, que vive en la élite, quiere dejar huella. Lo más impresionante es cómo ha canalizado esa rabia. Otros jugadores habrían bajado los brazos, habrían aceptado su papel secundario. Pero Rapina no. En cada partido, corre como si aún tuviera que ganarse el puesto. Se nota en los gestos, en cómo se desespera si pierde una pelota, en cómo anima a sus compañeros incluso cuando no le salen las cosas. Es de esos futbolistas que, aunque no brillen siempre, contagian alma. Además, hay un detalle táctico que pocos valoran. Rapina es uno de los jugadores más disciplinados sin balón del equipo. Cierra líneas, presiona con criterio y es capaz de hacer 80 metros de recorrido defensivo para cubrir a su lateral. Eso, que parece pequeño, es lo que enamora a entrenadores como Flick. Y aunque eso no de titulares, dentro del vestuario lo valoran muchísimo. Y claro, cuando luego llega la gala del Balón de Oro y ni siquiera aparece en la lista de 30 candidatos, el golpe es fuerte. Porque él sabe que compite con jugadores con más prensa, con más marketing, pero no necesariamente con más entrega. Por eso su frase tiene tanto peso: no ganar el Balón de Oro fue una decepción personal. No lo dice para reclamar el trofeo, lo dice para recordar que él también está en esa lucha invisible, la del respeto. Porque el fútbol no siempre premia al mejor, culé. A veces premia al que más vende. Y ahí, Rapina, el chico que salió de los suburbios de Brasil y que hoy viste la camiseta del Barça, siente que la justicia del fútbol moderno le debe algo. Cuando Rapina dijo públicamente que no ganar el Balón de Oro había sido una decepción personal, el vestuario del Barça se quedó en silencio. Algunos lo tomaron como una frase de ambición pura, otros como un golpe de realidad, y unos pocos, con una sonrisa entre dientes, como un síntoma de confianza casi arrogante. Pero lo cierto, culé, es que dentro del grupo, la mayoría entendió perfectamente lo que quiso decir. Porque todos, absolutamente todos, saben que Rapina es un competidor nato. Los más cercanos, como Lewandowski o Araujo, lo defendieron de inmediato. Rapina tiene mentalidad de campeón, se escuchó decir al uruguayo en los pasillos del vestuario. Y Flick, lejos de regañarlo por su sinceridad, se lo tomó como una señal positiva. Prefiero jugadores que aspiren a todo, a los que se conforman con poco, dijo el alemán en privado. Y ahí está la clave. Porque esta frase de Rapina no nace del ego, sino del hambre. Hambre de trascender, de sentirse parte de la élite, de demostrar que el Barça todavía puede fabricar jugadores dignos de estar entre los mejores del mundo. Y claro, culé, eso contrasta con el momento del club. Con Pedri lesionado, con Gavi fuera por larga duración, con un equipo en plena reconstrucción emocional, Flick necesita líderes que miren más allá de los límites.
Y en ese sentido, Rapina ha dado un paso adelante. En los últimos partidos, ha asumido un papel más vocal. Lo ves protestar, animar, corregir, incluso ordenar. Y lo hace con la autoridad de quien ha sufrido. No se esconde. No baja los brazos. Sabe que, con Lamine Yamal brillando cada vez más, su margen de error es mínimo. Pero lejos de quejarse, ha decidido convivir con esa competencia. Lamine es el futuro, pero yo todavía tengo mucho que decir, comentó en tono relajado tras el partido ante el Elche, en el que fue de los mejores. Esa mentalidad de no rendirse es lo que Flick valora más de él. Porque Rapina no es el típico jugador que busca excusas. Si no juega, trabaja más. Si falla, entrena más. Si lo critican, responde en el campo. Y en un Barça donde los focos muchas veces abruman a los jóvenes, tener a alguien con ese espíritu guerrero es oro puro. Dentro del club, sin embargo, hay debate. Algunos directivos temen que declaraciones como esa lo pongan en el radar del mercado. Que algún club de la Premier, siempre atento, lo vea como una oportunidad. Porque su valor no ha bajado. De hecho, Flick lo considera pieza clave para su proyecto, no solo por lo que aporta dentro del campo, sino por lo que transmite fuera. Y ojo, culé, aquí entra un detalle importante. Rapina ha madurado también en su forma de relacionarse con la afición. Si antes se mostraba irritable cuando le criticaban, ahora responde con fútbol. En los últimos meses se le ha visto más centrado, más emocionalmente estable, incluso agradecido con el público. Esa conexión la ha trabajado. Después de todo, el Camp Nou, aunque en obras, sigue siendo un escenario exigente. Y cuando el público nota entrega, lo devuelve con aplausos. En los entrenamientos, Flick lo utiliza como ejemplo. Mirad cómo presiona Rapina, mirad cómo vuelve a recuperar la posición. No es el más técnico, ni el más rápido, pero sí el más insistente. Y eso, culé, en el fútbol moderno, vale tanto como un regate. Además, su liderazgo ha crecido gracias a la confianza de los más jóvenes. Lamine Yamal lo admira abiertamente. A menudo se le ve hablando con él en las pausas, compartiendo bromas o incluso entrenando juntos jugadas de banda. Y esa relación es crucial. Porque Rapina sabe que su legado, si no es con títulos, será formando a los que vienen detrás. Y en eso, ha aprendido de los veteranos que lo rodean. Lewandowski le ha enseñado la importancia de la constancia. Ter Stegen, el equilibrio emocional. Y Gundogan, cuando estaba, la serenidad táctica. Pero Rapina, culé, le pone algo que pocos tienen, ese toque de pasión brasileña mezclada con rabia competitiva. Esa sensación de que, si pierde, le duele de verdad. Y por eso su frase ha calado tanto. Porque en un Barça que busca reencontrarse con la grandeza, escuchar a un jugador decir que no ganar el Balón de Oro le ha dolido no es un escándalo, es una señal de que todavía hay fuego dentro. Y ese fuego, culé, es justo lo que el Barça necesita. La frase de Rapina, no ganar el Balón de Oro fue una decepción personal, explotó como una bomba en los medios. En cuestión de minutos, los titulares ya lo tenían en el centro de la polémica. Algunos lo tildaron de egocéntrico, otros de soñador, y unos pocos, los que entienden de verdad la mentalidad del futbolista profesional, lo elogiaron por tener hambre de gloria. Pero, culé, aquí viene lo interesante. Rapina no dijo nada que no sientan muchos jugadores, solo que él tuvo el valor de decirlo en voz alta. En un fútbol donde la corrección política domina los micrófonos, escuchar a alguien hablar con el corazón, sin filtro, se siente refrescante. Y lo curioso es que dentro del club nadie lo ha censurado. Flick incluso le dio un respaldo implícito en rueda de prensa. Prefiero jugadores que aspiren a todo, no a los que se conforman. Así de claro. Y eso, culé, es música para los oídos de una afición que ha visto demasiada apatía en los últimos años. Porque lo que simboliza Rapina no es solo la lucha por un trofeo individual. Representa el regreso del espíritu competitivo que el Barça había perdido. Ese fuego interno que hacía que cada partido fuera una cuestión de orgullo, no solo de puntos. El mismo fuego que veías en Puyol, en Eto'o, en Dani Alves o en el propio Messi. Gente que odiaba perder. Que entendía que cada derrota dolía más que cualquier golpe físico. Claro, el contexto es otro.
Este Barça de 2025 está en plena reconstrucción. El equipo es joven, la plantilla tiene talento pero carece de estabilidad, y el proyecto de Flick todavía está consolidándose. Pero ver a Rapinoe dolerse por no estar entre los mejores del mundo envía un mensaje a todo el vestuario. Esto no es suficiente. Queremos más. Y ese queremos más es lo que Laporta y Deco llevan tiempo intentando inyectar desde arriba. Ahora bien, los medios, como siempre, han querido dividir. Algunos programas de tertulia lo han comparado con las declaraciones más humildes de Pedri o Lamine, intentando enfrentar mentalidades distintas. Pero la realidad es que el vestuario no lo vive así. Pedri, en privado, le dio un toque amistoso. «Hermano, tú sigues soñando, que al final lo que cuenta es el trabajo». Y eso es lo bonito, no hay envidia, hay admiración mutua. Lamine, por su parte, lo tomó como inspiración. «Si él piensa en el Balón de Oro, ¿por qué no puedo hacerlo yo?», dijo entre risas en una entrevista. Y es que este Barça, aunque no esté en su pico histórico, tiene algo que hacía mucho no se veía: hambre colectiva. Y gran parte de eso se debe a jugadores como Rapinoe, que no aceptan la mediocridad. La exigencia vuelve, y eso, culé, es señal de que algo se está cocinando. Pero ojo, porque hay un matiz que no se puede ignorar. Rapinoe está en un punto de su carrera donde el tiempo empieza a contar. Tiene 28 años, no es un niño, y sabe que esta etapa en el Barça puede ser decisiva. Si no logra consolidarse ahora, difícilmente volverá a tener una oportunidad similar. Por eso su frustración es tan personal. Él vino aquí no solo a ganar títulos, sino a dejar huella. Y ahí, culé, entra el tema de la competencia. Porque mientras Rapinoe lucha por ser el referente en la banda derecha, Lamine Yamal sigue creciendo a pasos agigantados. Es inevitable que ambos se crucen en esa línea del tiempo que define al presente y al futuro del club. Pero lo que está haciendo Rapinoe es admirable. En lugar de enfrentarse a Lamine, lo arropa, lo guía y al mismo tiempo lo usa como motivación. «Si este chico de 18 años puede hacerlo, yo también puedo superarme», dijo hace poco en el vestuario, medio en broma, medio en serio. Y esa mezcla de respeto y competitividad sana es la que mantiene vivo el pulso del equipo. Porque mientras haya competencia interna, el Barça crecerá. Flick lo sabe. Laporta lo sabe. Y, sobre todo, los culés lo sienten. El entrenador alemán, además, tiene un plan claro. Quiere que Rapinoe sea el espejo de esa mentalidad que tanto predica. Por eso lo mantiene cerca, lo escucha y lo usa como voz de experiencia para los más jóvenes. «Tú has jugado en Inglaterra, sabes lo que es la presión, enséñales a convivir con eso», le dijo hace unas semanas. Y Rapinoe lo ha asumido. Ha pasado de ser un extremo eléctrico a convertirse en una figura más completa, incluso más cerebral. En la ciudad, entre la afición, las opiniones están divididas. Algunos piensan que sus declaraciones fueron un exceso de confianza. Otros, en cambio, lo ven como un ejemplo de ambición que hacía falta. Pero lo que nadie discute es que el brasileño está comprometido con el Barça. No se esconde, no especula con su futuro, y cada vez que habla, lo hace con el escudo por delante. Lo que tal vez pocos ven, culé, es el trasfondo humano. Detrás de esa frase de decepción personal hay un chico que viene de abajo, de las calles de Porto Alegre, que vio de cerca la pobreza y que ahora vive el sueño de jugar en uno de los clubes más grandes del mundo. Cuando habla de decepción, no lo hace desde el privilegio, sino desde la autoexigencia. Desde esa necesidad de honrar el camino recorrido. Y quizás por eso conecta tanto con la historia del Barça. Porque este club, como Rapinoe, ha tenido que levantarse una y otra vez. Ha vivido humillaciones, caídas, renacimientos, pero siempre con la mirada puesta en volver a la cima. Rapinoe no está tan lejos de esa identidad. Solo que su forma de expresarlo fue más directa, más brasileña, más visceral. Y eso, culé, más que una polémica, debería ser una señal de esperanza. Y aquí llegamos al cierre, culé. Ese momento en el que toca mirar más allá del titular y preguntarnos, ¿qué significa realmente lo que ha dicho Rapinoe? ¿Es simple frustración personal o un grito de ambición que debería contagiar a todo el Barça? Porque, seamos sinceros, el Barça de hoy no necesita conformistas. No necesita jugadores que se contenten con un empate o con dar buena imagen. Este club,
el que levantó Champions, el que marcó una era, el que enamoró al mundo, se construyó sobre la base de jugadores que aspiraban a ser los mejores. Y cuando un futbolista como Rapinoe dice que no ganar el Balón de Oro le decepciona, en realidad está diciendo: quiero devolver a este club a donde pertenece. Eso, culé, es lo que se ha perdido en los últimos años. La mentalidad de gigante. El hambre de ser el número uno. Y lo irónico es que, en medio de una etapa de reconstrucción, el que está recordando ese espíritu es precisamente un jugador que muchos veían como secundario. Porque Rapinoe no ha tenido el camino fácil. Llegó por 58 millones desde el Leeds, en un contexto de crisis económica, con críticas desde el primer día y con la sombra constante de Dembélé primero y de Lamine Yamal después. Y pese a todo eso, aquí sigue. No se ha escondido, no ha pedido salir, no ha puesto excusas. Al contrario, se ha ganado el respeto de Flick y de la plantilla a base de esfuerzo. Ha aceptado los retos, ha soportado las lesiones, ha soportado la competencia y, lo más importante, ha mantenido la fe. Y eso, en este Barça de 2025, vale más que cualquier cifra de mercado. Porque, al final, los títulos volverán. La grandeza volverá. Pero lo que realmente define a este club es esa pasión innegociable por superarse. Y eso es lo que Rapinoe ha puesto sobre la mesa. Sí, fue una frase directa, incluso polémica. ¿Pero acaso no es eso lo que hace falta? Alguien que diga lo que muchos piensan y pocos se atreven a decir. Míralo así, un vestuario sin ambición es un vestuario muerto. Y Rapinoe, con sus palabras, ha reavivado la conversación sobre lo que significa ser jugador del Barça. Ser parte del club más exigente del mundo no es fácil. Aquí no basta con ser bueno, tienes que ser excepcional. Y eso es lo que él está buscando. Flick lo entiende mejor que nadie. Por eso lo está utilizando como ejemplo para la nueva generación. No se trata solo de talento, dijo hace poco en una entrevista, se trata de carácter. Y Rapinoe lo tiene. Es de esos futbolistas que no quieren gustar, quieren ganar. Y eso, en un vestuario lleno de promesas jóvenes, puede marcar la diferencia entre una buena temporada y una era gloriosa. Además, no olvidemos lo que representa para los más pequeños. Lamine Yamal, Fermín López, Pau Cubarsí, Marc Bernal, todos esos chicos que están creciendo bajo la presión de devolver al Barça a la élite, necesitan referentes que muestren hambre. Y en Rapinoe ven eso. Alguien que no se conforma, que entrena como si tuviera 20 años, que celebra los goles con rabia, que se deja la piel en cada balón dividido. Y no es casualidad que en los últimos entrenamientos se le vea más comprometido que nunca. Flick lo quiere como pieza clave no solo en el campo, sino también en el vestuario. Alguien que una la intensidad de la vieja guardia con la frescura de la nueva. Porque si algo tiene claro el técnico alemán, es que el futuro del Barça depende de mantener esa chispa competitiva. Culé, piénsalo. ¿Cuántos jugadores en el mundo serían capaces de decir abiertamente que no ganar el Balón de Oro les duele, sin haber estado ni siquiera entre los nominados principales? Muy pocos. Y eso no es soberbia. Es determinación. Es el reflejo de alguien que quiere más de sí mismo. Y eso, guste o no, es lo que define a los grandes. Por eso, cuando escuches las críticas, recuerda esto: los grandes sueños siempre incomodan. Siempre hay quien se ríe del que apunta alto, hasta que lo consigue. Y si Rapinoe sigue con esa mentalidad, no te sorprendas si dentro de unos años no hablamos de su decepción, sino de su reivindicación. Porque el Barça necesita soñadores, sí, pero también guerreros. Y Rapinoe, con sus luces y sombras, es justo eso, un soñador con los puños apretados. Alguien que no teme fallar, porque sabe que cada fallo lo acerca un paso más a la gloria. Así que, culé, la próxima vez que lo veas en el campo, corriendo, gritando, presionando como un loco, recuerda esta frase: no ganar el Balón de Oro fue una decepción personal. No la escuches como vanidad. Escúchala como promesa. La promesa de alguien que todavía cree que este Barça puede volver a la cima. Corazón azul, corazón rojo, porque, al final, eso es lo que nos une a todos los culés. No la resignación, sino la esperanza. No el miedo al fracaso, sino el hambre de victoria. Y mientras haya jugadores que lo sientan así, el Barça seguirá siendo eterno.